Un, dos, tres por ti. Dale rienda suelta a tu imaginación y descúbrete. Sé bienvenido a Un, dos, tres por ti. Comenzamos. Y bueno, ya que hablabas de tus amigos de Mala Sangre, ¿cómo ha cambiado tu forma de componer y de cantar desde que estabas en Mala Sangre en el 78 hasta ahora, pasando por Tránsito, El Tren, Nada y todos estos años? Yo siento que ha cambiado mucho. Cuando yo era un joven yo empecé componiendo a los 15 años. Uh-huh. Eran canciones muy feas, muy mal compuestas. Y yo cantaba más feo que ahora. ¿Te acuerdas de alguna de esas? Sí me acuerdo, pero no las pienso cantar porque son muy feas. No, algún día antes de morirme, antes de que ya, bueno, no sé, cuando ya no siento tanta vergüenza, a lo mejor muestro, pero son canciones, incluso amigos míos, cuando nos juntamos, sí recuerdan esas canciones, esos amigos de esa época, y se burlan y las empiezan a cantar. Yo les digo que se callen. El caso es que yo componía de una forma muy, muy diferente, ¿no? Yo siento que yo empecé a componer bien cuando me salí de mi segundo grupo, del grupo Tránsito, y que me vi en la necesidad yo de componer la letra y la música de mis canciones. Yo siento que ahí empecé a componer un poquito mejor, porque me empecé a preocupar más por la letra, por la estructura de las canciones. Empecé yo a cuestionarme más sobre eso, sobre la estructura de las canciones. Entonces yo digo que ahí que empecé a componer un poquito mejor, ¿no? Y conforme iban avanzando los discos, tal vez, por lo menos yo siento que la cosa iba mejorando un poquito. Entonces, ¿podrías decir que vas o has ido conforme tu madurez, tu edad y todo eso, ¿no? ¿O cómo ves? Yo siento que sí, no sé qué piensa el público, porque una cosa es lo que uno piense como compositor, uh-huh, y otra cosa es lo que piense o sienta la gente que está ahí enfrente escuchando, ¿no? A mí me parece que mucha gente prefiere las canciones del primer disco, del segundo, me las piden mucho en los conciertos, pero también eso puede estar influido porque son los discos que más han oído, es decir, los primeros discos los llevan muchos años escuchándolo, sí, y los discos nuevos los han escuchado menos. Por lo tanto, pues tal vez alguna gente prefiera las canciones de los primeros discos, ¿no? Pero a mí me gustan más estas últimas porque siento que pues hay una mayor elaboración en cuanto al texto, en cuanto a la música, pero uno como compositor pues se preocupa por el asunto técnico, ¿no? De cómo está construida la letra, cómo está construida la música, y a lo mejor uno pierde un poco esa espontaneidad, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor al público le gusta más esa espontaneidad, no sé, es un asunto que había que reflexionar y preguntarle a la gente, ¿no? Y aquí va, tú mismo te has estado guiando y no sé si ya me la hayas contestado por completo la siguiente pregunta. ¿Cómo ha cambiado el público desde entonces a ahora? Y esa es una buena pregunta. Lo voy a contestar a partir de mi percepción, lo que yo pienso. Eso es lo que yo quiero. Antes me refiero a cuando yo, ni siquiera voy a hablar cuando Mala Sangre, Tránsito, sino cuando yo empecé a hacer mis discos, uh-huh, mis discos como solista, el Tren, por ejemplo, Tren, Nada. Había mucho público en los lugares de este tipo de canción, vamos a llamarle trova, pues por si le queremos llamar de alguna forma, trova. Uh-huh. Entonces había mucho público de trova que buscaba canciones que tuvieran cierto contenido, a veces un cierto contenido de canciones de amor bien elaboradas, pero a veces también otras temáticas de la vida, temáticas sociales, y yo siento que ese público de esa época ahora se dedica a sus problemas familiares, porque es gente que maduró, que tiene sus familias, sus hijos, ya no va a los conciertos, o casi ya no va a los conciertos, y el público de ahora es un público diferente, que busca canciones mucho más sencillas, con temáticas casi únicamente de amor, y esas canciones de amor las busca
sencillas, poco elaboradas, pero porque así es un gusto, no digo yo que esté mal o bien, simplemente es un gusto diferente al de antes. O es un público que tiene gustos diferentes al público de antes. Entonces sí siento que ha cambiado. Incluso yo lo he platicado con amigos míos y como que hay un sentimiento común de que el público ha cambiado, ¿no? ¿Y tú por qué crees que ahora de buscar antes canciones con contenido, con temáticas sociales, ahora buscan esas canciones de amor sencillas? Yo siento que es algo que sucede en la sociedad en general, no únicamente en el público de trova. Así como existe un público más influenciado por la tecnología, o más influenciado por las series de televisión, o por otro tipo de gustos en cuanto a la ropa, en cuanto a los peinados, sucede también con el gusto por las canciones, ¿no? Con el gusto por la trova, por este tipo de canciones que no son las canciones comerciales comunes que se escuchan en la radio. Entonces, mi opinión muy personal es que es algo generalizado, es algo que sucede en todos los ámbitos. La gente no lee lo mismo que leía antes, la gente no se viste igual, la gente no busca las mismas temáticas en las canciones de antes. Entonces, busca algo diferente, y ese algo diferente ahora toca la casualidad, que no sé si sea casualidad, pero ahora resulta que son canciones pues de temáticas de amor, ¿no? Son las canciones de trova de ahora que escucha la gente, son canciones de amor. Entonces, los cantautores que hacemos otro tipo de canciones, pues no digo que nos vaya mal, simplemente nos va diferente a como nos iba antes, en cuanto a la cantidad de público en los conciertos, en cuanto a la venta de discos. Y a los cantautores a los que les va mejor en cuanto a cantidad de público en los conciertos y en cuanto a venta de discos, son los que se dedican a hacer canciones de amor. Aquí la cosa es de que los cantautores que hacen canciones del tipo que buscaban antes no cambien. No sé, yo supongo que algunos cambian, otros no. Algunos cambian, se adaptan un poco, otros no. Yo no soy yo quien debe decir si eso es bueno o malo. Yo contesto una pregunta que tú me haces y la contesto a partir de un análisis que hago, pues porque estoy de este lado, ¿no? Del lado del escenario. Sí, claro. Y porque también soy seguidor de algunos cantautores que me gustan mucho. Pero yo no estoy diciendo que eso sea malo o bueno. Simplemente la cosa es diferente. Claro. ¿Qué prefiero yo a la hora de que yo estoy en mi casa oyendo música? Pues procuro escuchar canciones con contenido. Claro. Que toquen otro tipo de temáticas y no únicamente canciones de amor. No quiere decir que no me gusten las canciones de amor, me gustan mucho. Pero cuando busco canciones de amor, busco canciones pues a las que yo les encuentre cierto contenido poético, cierta elaboración musical que a mí me atraiga. Son gustos personales, entonces no escucho a ciertos trovadores, no porque me caigan gordos, es un asunto de gusto. No, claro. Incluso algunos de ellos son muy amigos míos, pero pues cada quien tiene sus gustos, como yo supongo que a algunos de ellos no les han de gustar las canciones que yo hago o que hacen otros compositores, ¿no? Tiene mucho que ver el gusto, aunque el gusto está condicionado, está alimentado, está guiado por lo que escuchamos alrededor. Es decir, los mismos medios alimentan nuestros gustos, ¿no? Guían nuestros gustos. Claro. Y, híjole, me has puesto a pensar y a dar vueltas el cerebro como no tienes idea. Espero que eso sea bueno. Sí. Sí, el cerebro, esta ardilla necesita ejercitarse de alguna manera. Y bueno, ¿de dónde venía esto? Espérame. Bueno, ahora que hablamos de los cantautores que escuchas, esta pregunta se divide en 3. Al principio de tu carrera, más bien, de niño, dices que en tu casa siempre había música. ¿Qué era lo que escuchabas?
Mis padres eran melómanos, pero al máximo, oían mucha música. Entonces, oían muchos tipos de música diferente, pero lo que más yo escuchaba ahí en la casa era los Abson, que era el grupo de rock sonorense que se hizo muy famoso a nivel nacional en la época de Enrique Guzmán y todo eso. Entonces ahí escuchaban mucho los Abson, y mis padres escuchaban mucha canción, mucha trova yucateca, sobre todo a un dueto que se llamaba Lupe y Raúl. Ellos cantaban en las fiestas familiares, en las bohemias familiares, ellos cantaban a dueto esas canciones de Lupe y Raúl. Entonces yo oía mucho, crecí oyendo día y noche Lupe y Raúl, los Sapson, Cricri. Y ya cuando era un poquito más grande, cuando estaba en la primaria, yo me sentaba en un aparato de radio que teníamos y yo me ponía a buscar estaciones y me la pasaba pegado al aparato de radio, buscando canciones que muchas eran en inglés, Cat Stevens, Eagles, América, mucha música del folk rock de Estados Unidos y de Inglaterra, porque es lo que ponían mucho. Ya un poquito más avanzada en la primaria, alrededor de los 10 años, algunos locutores de radio empezaron a poner mucho a Serrat, a Mercedes Sosa, y mis primos que vivían atrás de mi casa oían música que yo la empecé a escuchar por ellos, que era eso, mucha música latinoamericana, canción chilena, canción argentina, mucha música de protesta, y yo crecí después oyendo mucho eso. Ya para la secundaria lo que más yo escuchaba era música de protesta. Grupos chilenos como Inti Illimani, Quilapayún, oía mucho, siempre escuché mucho a Mercedes Sosa, mucho. Mi ídolo número uno fue siempre Serrat en esa época. Sí. Y ya hasta después, ya hasta en la preparatoria es cuando escuché la nueva trova cubana, ¿no? Que me impactó muchísimo. Silvio y Pablo me impactaron muchísimo, pero digamos todo mi primer periodo de melómano era toda esa música, ¿no? Cuando estaba en la primaria oía mucha balada de los 70s, baladas de baladistas argentinos y españoles, Nino Bravo, Sergio Denis, todos esos baladistas de esa época, los oía mucho porque era lo que ponían en la radio. Ajá. Y tú estabas ahí buscando. Sí, siempre estaba buscando cosas que me llamaran la atención y oía mucha música, ¿no? Y ahora que tú eres influencia para estas generaciones, me incluyo, ¿cómo tomas esta responsabilidad dentro y fuera del escenario? Pues mira, yo hago canciones sin pretender influenciar a nadie. Uh-huh. Sí me he dado cuenta ya con el paso de los años, cuando he escuchado a algunos jóvenes, me doy cuenta que tienen algunas influencias de lo que yo hago, de lo que yo hacía en mis primeros discos, ¿no? No solo como componer, sino a la hora de la presentación, pues todo eso de que mucha gente que ahora que cantan parados y cómo tocan la guitarra, siento que me da la impresión de que algunos tienen que ver con las cosas que yo he hecho en estos años, ¿no? Eso me hace sentir cierto grado de ego, de vanidad, que me da risa. Es decir, no lo considero yo algo importante. Uh-huh. Porque de la misma manera otros compositores me han influenciado a mí. Y no es que sea algo tan serio, es decir, sucede porque así sucede, nos contagiamos todos. Sí, claro. Incluso algunos jóvenes que yo los escucho ahora, que son mucho más jóvenes que yo, pues me contagian algunas técnicas que utilizan al tocar o algunas cosas que usan. Todo esto es un océano en el que todos nos influenciamos, todos nos estamos compartiendo cosas aún sin darnos cuenta, ¿no? Y nutriendo unos de otros. Claro que sí. Ahora, cuando me preguntas de qué siento acerca de esa responsabilidad, a lo mejor suena rara la respuesta, pero no siento una responsabilidad respecto a eso. Es decir, yo me dedico a lo mío, es decir, canto, trato de transmitir lo que necesito transmitir, y los que están alrededor pues toman lo que quieren o aún lo que no quieren también. Sí, porque claro. porque todos somos influenciables, pero no siento yo tener una responsabilidad frente a eso. Más bien trato de ser responsable respecto a mi actitud como una persona dentro de esta sociedad, pues es decir,
pero no tanto sobre a quienes estoy influenciando o no. Entonces con esto lo que quiero decir es que canto cosas que responden a mis necesidades, digo o utilizo las músicas o las letras o la forma de cantar a partir de las necesidades que tengo como, pues entre comillas, como artista, ¿no? Pero no tomo una actitud específica a partir de que siento que voy a influenciar a cierta gente. Es decir, por eso digo que no me siento tan responsable. Yo creo que cada quien es responsable de lo que hace, ¿no? Sí. Y si eso ejerce cierta influencia hacia otros, pues en mi caso, pues me divierte, digo que suave, me creo mucho por eso a veces, pero es divertido, pues, porque a fin de cuentas no siento que sea algo tan serio, porque todos, como insisto, ya sé que lo repetí mucho, pero todos estamos revueltos, influenciándonos a todos, ¿no? Sí, claro, es como dijiste, un océano de información y... Sí, más ahora que no necesitamos ni conocer siquiera a la gente. Tú entras a YouTube y ahí está todo el mundo, está ahí. Entonces, en Facebook ni se digan. Son las redes, es esta etapa que estamos viviendo, ¿no? Se me olvidó una. ¿Qué sacarías de la maleta del gigante? ¿Qué te llevarías de la maleta del gigante? ¿De la maleta del gigante? Sí. ¿De la canción? Sí.